Hola, bienvenidos un día más al canal Palabra que da vida. Después de muchos días nos reencontramos. Estuve ausente varios días, alrededor de una semana, si no más, del canal. Eh, Resulta de que tuve algunas complicaciones personales para poder estar en vivo. Tengo a alguien de mi familia muy cercana enfermo. Se tuvo que someter a alguien muy cercano a una intervención quirúrgica y eso desgastó tiempo mío, por el cual yo tampoco podía hacerlos en vivo ni estar preparando estudios, pero con la ayuda de Dios y mediante su gracia espero poder estar retomando el sistema que teníamos hasta antes de que esto aconteciera. Amén. Vamos a entrar en un tiempo de estudio de la palabra del Eterno. Vamos a hablar acerca de lo que se nos dice en Santiago 1:8 y vamos a entrar en un estudio donde vamos a ir desmenuzando y vamos a entender cómo es esto del hombre de doble ánimo. Porque muchas veces no lo entendemos, pero sabes que a la luz de este estudio podemos entender de que quizás tú vas a decir, wow, yo muchas veces tengo doble ánimo y nosotros decimos que no, pero quizás a la luz de un estudio con respaldo de escritura tú puedas decir, es mi condición, así estoy. Entonces, eh, es importante que podamos ir estudiando esto y viéndolo. Entonces te voy a invitar que puedas buscar en tu Biblia Santiago 1, que el Eterno guíe nuestra vida, Él use mi boca para poder en esta tarde entregar este estudio, Él sea protegiéndonos, guardándonos y sea dándonos la sabiduría para poder entender lo que a Él le plazca que nosotros entendamos. Amén, porque nosotros podemos querer muchas cosas, pero que sea Él dando a nuestra vida. Leemos Santiago 1:8, dice así, en el nombre del Eterno. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bajo esa palabra vamos a comenzar a estudiar. La, eh, Bajo esa palabra vamos a comenzar a estudiar. Santiago 1:8. Dice así, características y cómo remediar. El hombre de doble ánimo es alguien que está constantemente viviendo en un estado de esclavitud. La mitad de su ser está atada a un sinfín de emociones que hacen una doble vida. Mente y alma. Quizás una vive para Dios, mientras la otra vive para su mal hábito. Por lo tanto, es usted de doble ánimo, al considerar si esa experiencia describe o no su situación actual. ¿Qué quiero decir? Nos analizamos a la luz de lo que te estoy diciendo. Mi mente quiere hacer una cosa y mi alma hace otra. Mi mente quizás quiere pecar y mi alma busca la santidad. Y eso hace que yo sea una persona de doble ánimo. Eso hace que yo sea una persona inconstante en todos mis caminos. ¿Qué es el doble ánimo? El doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter, el cual no ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento. La persona se encuentra en el estado del viejo hombre. Y su característica principal es la inconstancia.
Una persona que es inconstante lo será en todos sus caminos, como lo dice la palabra, en todas las cosas que hace, en todos los ámbitos de su vida, familia, trabajo, congregación, finanzas, etc. Suelen ser inconstantes en todo. La palabra nos habla de que quien sea así, quien sea así, no recibirá cosa alguna del Señor, nos dice. Diciéndolo de otra manera, Dios no bendice ni puede confiar su obra a un inconstante. El inconstante, la persona de doble ánimo, tú lo vas a ver que va a ser así en todo lo que haga. No solo, dame un segundo, perdón. Ya, ahora sí. Va a ser inconstante en todo lo que haga, no solo en la parte espiritual. Porque muchos dicen que son de doble ánimo, porque un día quieren servir a Dios y al otro no. Pero eso tú lo vas a ver reflejado en su trabajo, que un día están muy motivados por trabajar, tienen proyectos y al otro día no los tienen, al otro día ya no quieren trabajar, están desilusionados, en su vida de familia va a ser la misma situación, ellos van hoy a tener una familia feliz y van a estar muy bien y mañana los vas a ver inconstantes en su caminar, vas a ver que su familia está mal, ven todo negativo en el ámbito de congregarse en sus relaciones de amistad, en todo van a ser inconstantes, en todo van a tener doble ánimo, van a estar apasionados por algo hoy y mañana ya lo van a querer dejar porque esto está en ellos. Y dice que Dios no puede confiar su obra a una persona que es inconstante. ¿Qué es un hombre de doble? No, ¿cómo es el hombre de doble ánimo? Un escéptico es una persona de doble ánimo. Jesús tenía en mente a tal persona cuando habló del que trata de servir a dos señores. Sí. Esta palabra la hemos citado en otras ocasiones cuando hablamos del Evangelio de la Prosperidad. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al diablo. Como tal, es inestable, que viene de una palabra griega que significa inestable, vacilante, tanto en su carácter como en sus sentimientos. Si tú te vas al griego y buscas doble ánimo, va a significar inestable, vacilante, inconstante en su carácter y en sus sentimientos. Aquí en Mateo 6:24 nos dice que nadie puede servir a dos amos. O sea, tú no puedes obedecer a tus emociones y querer servir a Dios, porque son diametralmente opuestos. Tú no puedes, la persona de doble ánimo no puede servir a Dios, porque también va a querer servir a sus deseos. Hoy va a querer servir a Dios, hoy va a querer hacer todo bien y mañana va a estar queriendo satisfacer sus deseos, seguir su carnalidad. Entonces no puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y no puede servir al diablo. Por eso citamos Mateo 6:24. Por consiguiente, el término inestable es similar al de un hombre borracho, incapaz de caminar en línea recta, balanceándose de un lado al otro. No tiene una dirección definida y como resultado no llega a ninguna parte. Tal persona es inestable en todo lo que hace. Ahora, lleva esto a nuestra vida espiritual. Nosotros, si somos de doble ánimo, vamos a ser como este borracho o ebrio
que no es capaz de caminar en línea recta, se tambalea de un extremo al otro, de un lado al otro, y no se puede sostener en pie firme y derecho, sino que se va de un lado al otro. Eso sería un hombre, una mujer de doble ánimo en la parte espiritual, como un ebrio que no es capaz de mantenerse en pie y caminar derecho, sino que va caminando y dando tumbos de un lado al otro. Y es inestable en todo lo que hace. Inestable en todo lo que hace. Nada va a estar seguro en una persona que tiene este espíritu de doble ánimo. Pero si tú, a lo poco que hemos hablado, ya en este estudio tú dices, me estoy identificando, no entres en pánico. Porque al finalizando este estudio vamos a también dar la clave para poder dar solución a este hombre de doble ánimo, sacarlo de nuestra vida. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. Los que son de doble ánimo no tienen la fe de la que se habla en Hechos 11 del 1 al 3. Los que son de doble ánimo no tienen esta fe, que dice, la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. ¿Por qué citamos esta palabra si no me dice claramente nada de lo que estamos hablando? Porque ellos creyeron que estaban perdiendo a Pedro, porque Pedro había entrado en la casa de un gentil y el gentil se había convertido y había comido Pedro con los gentiles. Entonces dijeron, estamos perdiendo a Pedro, y la fe de ellos, de los judíos, de los creyentes judíos, tambaleó. Entonces no sería que ellos eran de doble ánimo y su fe no era fuerte, porque Pedro sabía lo que estaba haciendo. Pedro tenía una fe sólida, no era un hombre de doble ánimo, pero la fe de nuestros hermanos judíos tambaleó. No podemos ser a la vez ciertos y dudosos, como lo es la persona de doble ánimo. Una parte de su mente está segura de algo, mientras que la otra parte duda. Jesús expresó que nadie puede servir a dos señores. Estas palabras del Señor nos demuestran que Dios y que las cosas de este mundo son de naturalezas opuestas, que es imposible amar a uno completamente sin odiar al otro. Aquellos que intentan amar a ambos se volverán inestables en todos sus caminos. Si alguien lucha con ser de doble ánimo, él o ella debe leer, estudiar y memorizar la palabra, porque es la palabra la que nos produce la fe. Vamos a detenernos un poquito en lo que acabamos de leer. Mira, como para que te vayas haciendo una idea de cómo es esto del doble ánimo. Es como las personas que tienen algún trastorno emocional y tienen doble personalidad. Y eso, si tú lo analizas, muchos de nosotros lo hacemos. Nos comportamos de una manera en la iglesia y en nuestro hogar, con nuestra familia, somos de otra manera. No debería ser así, pero lo vemos constantemente. Que en nuestros lugares de congregación somos de una forma con nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestro trabajo somos de otra. Las personas que tienen algún trastorno emocional, psiquiátrico y tienen doble personalidad, es como este hombre, esta mujer de doble ánimo.
que hoy tú los ves de una manera y mañana están de otra. De esa manera podríamos ir entendiendo cómo es el hombre y la mujer de doble ánimo, para que nadie se sienta discriminado cuando se habla de hombre, porque se está hablando en general. Pero se da tanto en los hombres y en las mujeres. Es más, yo me atrevería personalmente a decir que se da más en las mujeres, por nuestro carácter, por nuestros sentimientos, porque somos mucho más apasionadas. Eso también nos lleva a caer en el doble ánimo. Y como decía, la persona que se siente que tiene doble ánimo debe leer, estudiar y memorizar la palabra. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Dios. Si estudiamos, leemos y memorizamos palabra, nuestra fe crecerá y la fe irá haciendo que este doble ánimo salga de nosotros. La palabra, ¿qué vas a memorizar? Romanos 10:17, no. Toda la palabra, tú lees palabra, memorizas, estudias y te vas llenando tu vida. Yo siempre te lo he dicho, llenando nuestra vida con la palabra del Eterno. Y esta nos va a traer sanidad. El oír palabra de Dios es fundamental para el cristiano. Así que la fe viene por el oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿Oír qué palabra? Hoy no hay excusas de que por qué no puede. No, siempre vamos a poder si queremos. El querer en nosotros nos mueve a hacer las cosas. No pongas tú las limitantes que Dios no te ha puesto. Si tú ves a la luz de este estudio que sí, en ti hay doble ánimo, quizás no en tu fe, pero en tu vida diaria, en tus otras cosas, busca palabra para ir saliendo de esa situación. La mujer o el hombre de doble ánimo deben orar por la fe. Dios da gratuitamente lo que es bueno a los que se lo piden. Leemos Lucas 11 del 9 al 12. Así que les dijo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Es bueno pedir un aumento de fe. ¿Dónde dice eso? Lucas 17:5. Los apóstoles le dijeron, Señor, muéstranos cómo aumentar la fe. Los apóstoles estaban junto a nuestro Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, a Yahshua. Y ellos le dicen, Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Es importante que nosotros le pidamos. Estábamos leyendo en Lucas 11 del 9 al 12 que tenemos que pedir, que lo que busquemos vamos a encontrar, que si pedimos recibiremos. Pidamos un aumento de fe, pidámosle al Señor que Él nos aumente la fe, que Él nos guíe a salir de estos laberintos en los que por años hemos estado, porque sí, hay muchas cosas que no las hemos visto. La palabra dice, me voy a salir un poquito del tema, que el ladrón vino a robar, matar y a destruir. Hoy en la mañana leí un estudio de cómo se formó la religión de los Illuminati. Y esto va muy atrás en la historia, en el año 1600, más o menos. Un hombre de descendencia judía empieza a practicar y a tener prácticas y se va por el lado del judaísmo cabalístico y se empieza a distorsionar y él se empieza a profundizar en unas áreas muy oscuras y él se declara un mesías, se bautiza por el Islam, tiene que huir de un lado a otro. Luego de eso
de que él muere, un seguidor de él, bueno, se divide la religión, que porque él ya había formado una religión, se divide y uno de los seguidores de estas divisiones dice que es la reencarnación de él, pero era mucho más extremista y se bautiza por el catolicismo para infiltrarse en el catolicismo, se bautiza musulmán para infiltrarse en el Islam y todo ese mundo y, eh, y se empieza esta religión a esparcir con tentáculos y ellos son los que formaron los Illuminati, el nuevo orden mundial. Ellos incluso se infiltraron en la masonería. ¿Por qué te toco este tema? Porque el enemigo vino a robar. ¿De qué robó? Mira, ¿de quién se formó esa religión? Esa nueva religión que hoy está buscando el orden mundial. Reunir todas las religiones en una sola. Tener una moneda a nivel mundial. Como regir todo. Se formó de un judío, de un descendiente de Israel. Por eso te digo que el enemigo vino a robar lo que era de Dios, porque él era del pueblo de Dios. Era judío, estudiaba Torá, estudiaba palabra de Dios y se desvió. ¿Quién dice que a él no pudo haber caído en el doble ánimo? Quizás sí. Quizás sí era un hombre de doble ánimo, que en algún momento quería servir a Dios, pero también quería servir a su carne, porque en lo que estudiaba hablaba de que era muy dado a los desórdenes sexuales, orgías, sacrificios. Entonces, en esa doble personalidad, terminó ganando su lado oscuro, por decir de una manera. Nosotros también podemos. Si en todos nosotros hay una tendencia al pecado y el que no la quiera ver está en un riesgo vital, porque eso está ahí, está latente. Por eso el doble ánimo es tan peligroso y por eso nosotros debemos pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él nos lleve siempre a un puerto seguro, que Él no se aparte de nosotros, que Él nos aumente la fe para creer en Él, que nos dé el entendimiento y el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Porque nosotros podemos creer que estamos haciendo las cosas bien y no las estamos haciendo quizás bien. Te estoy comentando que leía en la mañana, estudiaba esto y esta secta está infiltrada desde los años 1600 en todas las religiones. Ellos están rigiendo y tú me vas a decir, yo soy cristiano, yo me guío por la Biblia. ¿Y quién dice que la Biblia que hoy tenemos no está intervenida? ¿Que ellos no la intervinieron? Si nosotros estudiamos a fondo, vamos a darnos cuenta de que nuestras Biblias que tenemos hoy en nuestras manos fueron intervenidas. Sí, la palabra de Dios es poderosa, pero necesitamos abrir los ojos y despertar, porque de verdad que nos han estado engañando por mucho tiempo. Y hoy vemos que no somos tan efectivos, pero quizás es por lo mismo, porque quizás nuestros líderes también son inconstantes y nosotros endiosamos a nuestros líderes y son hombres de doble ánimo quizás. ¿Y quién podría culparlos si son seres humanos? Lo hablamos en estudios anteriores. Ellos no son diferentes a nosotros. Ellos son personas que sufren igual que nosotros, que tienen problemas igual que nosotros. Nosotros les ponemos un lugar que no es de ellos. Si alguien lucha perdón. Característica de una persona de doble ánimo.
posee influencias que alimentan sus pensamientos. O sea, tiene influencias, tiene cosas que alimentan sus pensamientos negativos, sus pensamientos derrotistas, sus pensamientos extremistas. El hombre de doble ánimo siempre está siendo desgarrado en dos direcciones. Él tiene una relación con Jesucristo como su Señor y Salvador, pero también tiene una relación con emociones inestables, las cuales son pecaminosas. En una dirección es una distracción mental e incluso puede tener un aspecto físico, pero es una manera miserable de intentar vivir la vida cristiana. Hacia un lado está tirando o está atrayéndolo su amor por Cristo, y hacia otro sus pensamientos pecaminosos. Se va a ver como un cristiano, se va a vestir como un cristiano, apariencia de cristiano, pero por dentro él está dividido. Él está dividido por dentro. Los síntomas de un hombre de mente doble se identifican fácilmente. Mente doble. Su mente está dividida. Él o ella es incapaz de orar en fe debido a la duda. No temen a Dios, aunque las Escrituras declaran que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. No pueden orar en fe. ¿Cómo es eso? Tú les vas a decir, ora y espera. Y ellos quizás van a orar, pero su fe va a dudar. Porque ellos van a estar orando y van a estar dudando. ¿Va a suceder? No va a suceder. No hay un creer. Tú y yo quizás yo no puedo meter las manos al fuego por ti. Pero oramos y decimos, Señor, en tus manos está. Y yo me olvido. Está en tus manos. Tú te encargas. Cuando aconteció la situación que estamos viviendo como familia ahora, yo le dije al Eterno, está en tus manos. Haz según tu voluntad. Por más que yo llore, por más que yo me ponga triste, tu voluntad siempre se va a cumplir. Y esa es perfecta. Aunque yo no la entienda, yo tengo que respetarla. Y ahí me he mantenido para la gloria de mi Padre. Ahí me he mantenido. Que Él me ayude a seguirme manteniendo firme. Y no importando lo que venga. Pero una persona de doble ánimo, tú la vas a ver que no va a poder obrar o andar en esa fe. No va a orar en fe porque no va a creer que lo que está orando se va a cumplir. Porque la duda está en él y en ella. No temen a Dios. Eso quiere decir que hoy lo vas a ver muy santo en la iglesia y mañana lo vas a ver pecando. Porque el temor de Dios no está en ellos. Y aun cuando las Escrituras nos dicen que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, ellos no tienen temor de Dios. El hombre o la mujer de doble ánimo o doble mente están constantemente luchando en sus mentes entre su amor por Dios y su amor por las cosas de este mundo. Están inquietos en su fe porque no hay un compromiso total con Dios, sino un compartir el compromiso con Dios y con otras cosas o personas. Son esos que tú les vas a decir, oremos, y te van a decir, ya, hagamos un grupo de oración, y van a llegar cuando tú los cites a la congregación, van a llegar 1, 2, 3 veces. A la cuarta vez no va a ir. La quinta quizás va a ir, y a la sexta va a flaquear, y va a flaquear la séptima y la octava, y va a aparecer la duodécima, y así. No va a ir siempre, porque y sus justificaciones de no hacerlo van a ser es que tenía un compromiso familiar, y siempre van a poner otras cosas primero que Dios. Cuando nosotros, los hijos de Dios, sabemos y entendemos que nosotros primero ponemos a Dios y después las demás cosas. Primero en mi vida está Él y lo demás. Sí, tengo que ser capaz de saber que hay momentos
que quizás mis fuerzas no dan, porque estoy enfermo y debo ser prudente también. Pero estas personas de doble ánimo, tú le vas a dar una responsabilidad y te vas a dar cuenta que no son capaces, porque no van a ser constantes a lo largo del tiempo. Van a querer hacer algo hoy día y después retomarlo en 3 meses más. Segundo punto, tienen una historia con 2 influencias. Ningún cristiano se vuelve de doble ánimo de la noche a la mañana. Lleva algún tiempo a desarrollar un deseo implacable por seguir un curso particular. Pero no se equivoquen, la historia tiene una forma de repetirse. Hasta que nos separamos de esa cosa que apuñala a Jesús, todo el tiempo nos encontramos continuamente en un estado de confusión interior. ¿Qué quiere decir? Que dentro de nosotros hay algo que se empezó a gestar hace mucho tiempo. Que tú te vuelvas de doble ánimo no es algo que sucedió de la noche a la mañana. No, hermano, yo era tan constante, yo era recto, yo caminaba, era disciplinado, en mí no habían fluctuaciones anímicas. No, estaba todo bien y no sé qué me sucedió de la semana pasada a esta semana, mírenme cómo estoy. No se da así, no sucede así. Esto empieza a gestarse de mucho tiempo y dentro de nosotros hay algo que empieza a apuñalar, a atacar a Jesús dentro de nosotros. Eso se empieza a generar de a poco en nuestras vidas. No es que ocurra de la noche a la mañana. No es que de un momento a otro en mí se gestó el doble ánimo. Estuvo gestándose y quizás yo no lo vi venir. Yo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Incluso si usted ha caminado con el Señor por años, una vida de doble ánimo evita mucho que el Espíritu Santo obre en ti y a través de ti. Lo que cada creyente necesita desesperadamente es entregar completamente su corazón y mente a Jesús. Quizás llevas muchos años en la iglesia y dices, pero ¿por qué Dios no ha obrado en mí? ¿Por qué Dios no ha hecho esto? Le he pedido este milagro por muchos años. Quizás has sido inconstante en todos tus caminos. Por eso Él no ha obrado en ti, ni a través de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que a través tuyo tampoco has visto nada. No has podido tener una palabra para alguien cuando ha sido la oportunidad de entregar una palabra a alguien. Tú no has podido entregarla, de ti no ha salido, no ha salido virtud, no ha fluido el Espíritu Santo en ti, porque has sido inconstante. Entonces no has recibido ni has podido entregar, porque no has entregado completamente tu corazón y tu mente a Dios. Y ahí es ese que yo le llamo cuando converso con algunos hermanos o hermanas, generalmente hermanas, que le digo yo, es dar ese salto al vacío, es caminar hasta el borde del abismo y decirle, yo sé que voy a saltar y tú me vas a sostener, tú vas a estar al borde y vas a poner tu mano y no vas a permitir que yo caiga. Es dar ese paso de fe a lo desconocido y dejar que Él tome el control de tu vida. Tú y yo somos los peores capitanes de barcos que hay. Hasta el día de hoy hemos hecho todo mal, todo pésimo, guiando nuestra vida. Pero cuando le entregamos el timón de nuestro barco a Yeshua, a Jesús, la historia cambia. Pero tú no puedes decirle a Él, hoy te entrego el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Y mañana venir y decirle, no, dámelo a mí de nuevo porque necesito tener el control. Tú le entregas a Él tu vida y te olvidas. Ya no más. Él dirige. Él tiene el control. Das ese paso de fe. Y es efectivamente así. En tu vida hay un cambio tremendo. De verdad que te quitas como un peso de encima cuando das ese paso y le entregas el control a Él.
vas a ver las cosas de una manera diferente. Vas a vivir de una manera mucho más aliviada de lo que has vivido quizás hasta hoy. Sientes que los problemas te agobian, que hoy estoy bien y al otro día estoy en el suelo, como siempre decimos con mi esposo, recogiéndolos con pala, porque quedan esparcidos en el piso, vueltos mil pedazos. Eso es porque hasta hoy no se ha entregado el control de la vida a Jesús. Cuando Él toma el control de nuestras vidas, ya los errores van a ir desapareciendo. ¿Te vas a equivocar? Sí, pero ella es menos, porque quien está dirigiendo tu vida es Él. Él pone paz, Él pone control, dominio propio. Pero para que eso ocurra, nosotros debemos dejar que Él obre. Se encuentra comprometido en las decisiones de la mente. Este es el tercer punto. Satanás ha estado en su oficio por muchos siglos. Y así como como él sabía lo que desencadenaba al emplear con Adán y Eva, ha descubierto una variedad de tentaciones que están destinadas a llevar a los creyentes a ser de doble ánimo. Él sabía lo que iba a pasar cuando él tentó a Adán y a Eva, o primero a Eva y después a Adán. Él sabía, así él a lo largo de tanto tiempo, porque ha estado mucho tiempo tentando, ha ido creando estas tentaciones para llevar a los creyentes a este doble ánimo. Satanás odia ver a los creyentes totalmente rendidos ante Dios. Te recuerdo que Él era quien dirigía la adoración en el cielo. Y un día quiso la adoración para Él. Entonces, cuando tú te rindes totalmente ante Dios, tú lo adoras con todo tu ser. Y eso Él lo odia, lo detesta. El diablo sabe, por experiencia pasada, que cuando un cristiano se rinde completamente, Dios obra aún más milagros en las vidas de su pueblo. Un creyente totalmente rendido ante Dios será un creyente que tiene una comunión, tiene una comunicación fluida con el Eterno. Verás milagros ocurrir en ese pueblo que está rendido ante Dios, con su alma, con su corazón entregados totalmente ante Dios. Verás un fluir tremendo de milagros. Pero para eso hay que entregar a Dios nuestra vida completamente. Nuestro desafío como seres humanos, pecadores, es decir no al pecado y sí a una vida justa. Y no es como si este desafío solo nos enfrentara una o dos veces por semana. Las tentaciones de compromisos nos rodean todo el tiempo. No es que tú vas a tener que decir no al pecado, a la tentación, una vez a lo lejos. Esto va a ser todos los días, a cada momento. Vas a tener que saber decir no al pecado. Y es una constante lucha. Lo hemos conversado muchas veces. Una constante lucha con nuestra naturaleza. Seguimos. Siguiente punto. El pensamiento es impulsado por la inconstancia. No recibe guía del Espíritu Santo. El cristiano guiado por el Espíritu no está cediendo al compromiso. En vez de eso, él o ella está enfocado, lleno y fluyendo en el agua viva del Espíritu Santo. Es una manera maravillosa de pasar por la vida, proporcionando paz, poder y propósito. Eso es un cristiano entregado al Eterno. Vas a ver todas esas cosas. Ahora, la persona de doble ánimo, la inconstancia, por otro lado, aumenta el deseo de caer en la tentación una y otra vez. Nunca tiene suficiente, así que termina siendo de doble ánimo. Y por ello,
no se deja guiar por el Espíritu Santo, sino que se inclina en los pensamientos de su mente, al menos hasta que decida tomar la determinación y sea limpio ante el Señor. El hombre de doble ánimo va a caer reiterativamente en sus pecados. No va a ser capaz de salir de sus pecados, porque una y otra vez va a caer en ellos, porque en él hay una dualidad. Y no se deja guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a la santidad. El cristiano que vive guiado por el Espíritu Santo, como leíamos en el punto anterior, rendido su vida ante Dios, entregando corazón y mente ante Dios, va a ser guiado por el Espíritu Santo y va a vivir una vida llena de la presencia de Dios, fluyendo en Dios con paz y con propósito. Amén. Siguiente punto dice: vive sin tener una paz mental interna. Así vive la persona de doble ánimo. Solo experimenta paz real en su corazón cuando la mente está bajo el control de Dios. No hay paz para el creyente que va contra su conciencia y contra la palabra de Dios. Te sientes fuera de control, te sientes atraído en la dirección de tu obsesión. Toma esto en cuenta. Ellos son obsesivos. Ellos van a hablar una y otra vez y es como que tú dices si ya salieron de ese proceso, pero para ellos siguen estando en su proceso. En lugar de ser conducidos suavemente el río abajo por el río de la gracia y la paz de Dios. ¿Qué quiere decir? La persona de doble ánimo va a ser guiado por sus deseos, por sus obsesiones, sin tener paz en su mente. Es como un torbellino en la mente de esta persona. El creyente que tiene la paz de Dios en su mente te guía por el río de la paz de Dios. Ese río fluye en ti y te lleva. Pero el creyente, la persona de doble ánimo, tiene un torbellino, son aguas caudalosas, turbulentas, que hoy están así fluyendo con emociones, que hoy están muy entregados y mañana están queriendo quitarse la vida muchos. Dios tenga misericordia de ellos. La mayoría de nosotros que hemos conocido a Dios por un tiempo hemos llegado a experimentar la diferencia entre la paz de Dios y la confusión de nuestros pensamientos. Cuando tú estás conociendo a Dios, vas viendo la diferencia entre los pensamientos que tú traías y la paz que te va proporcionando Dios. Te sientes fuera de control. Así se siente el hombre y la mujer de doble ánimo. Te sientes atraído. Perdón, me equivoqué. Realmente está en conflicto una persona que está en doble ánimo y su conflicto no es con nadie más. No es ni con un espíritu inmundo, no es con el hermano, no es con el pastor, no es con sus padres, ni con el vecino con que tiene problemas. No. Su conflicto es interno, es consigo mismo. Por eso en la promoción de esta enseñanza pusimos una imagen de una persona que aparece con dos caras, porque es como que fueran dos personas y su conflicto es consigo mismo. Es una batalla que no se detiene hasta que nuestra alma deja nuestro cuerpo en el punto de la muerte física. La persona que tiene doble ánimo no va a detener esta batalla si no busca la solución a través de la palabra de Dios hasta que fallece. Así de terrible va a tener esta lucha constante todos los días hasta que fallece. Por eso tú ves a personas que se quitan la vida y nosotros tratamos de entender por qué lo hicieron. No lo entendemos, pero ellos estaban luchando con ellos mismos, teniendo luchas terribles. No pueden dormir, no conciben el sueño, no hay paz en ellos. Así es la persona de doble ánimo o de doble mente. Te entregas a los viejos hábitos fácilmente.
otro punto de cómo son las personas de doble ánimo. A un creyente de doble ánimo le resulta casi imposible mantenerse alejado de la zona de peligro. Él o ella se mueven rápidamente en esa dirección al menor impulso. Cuanto más tiempo una persona se abstenga de este mal hábito, más fácil será mantenerse alejado de él. Pero cuanto más buscas la salida fácil, más te encuentras encerrado en un lodazal de doble ánimo creado por ti mismo. ¿Te acuerdas que antes te decía que constantemente, todos los días, nosotros debemos decir no al pecado y alejarnos del pecado? La persona de doble ánimo no logra hacer eso. Entonces está siempre rozando esta línea roja del peligro y cayendo en el pecado. Y como cae, se levanta, está una semana bien y vuelve a caer, es reiterativo. No así la persona que está saliendo o ya ha salido de esta situación y busca al Eterno, entonces él rehúsa el pecado y le dice no, y le dice no. Y tanto, por eso la palabra dice, resistid al diablo y éste huirá. Pero cuando no lo resistes, eres presa fácil de él. Por eso la palabra nos dice, la misma palabra nos habla, resistid al diablo y éste huirá. El deseo siempre está allí, dentro del alma de un cristiano, aunque sea de doble ánimo. Pero la única manera de experimentar el gozo... Ya me equivoqué de nuevo. Perdónenme. Estábamos hablando de que se entrega fácilmente a los viejos hábitos. La palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inestable. No es de extrañar que los viejos hábitos se mantengan indefinidamente en la vida de un creyente de doble ánimo. Esos viejos hábitos son simplemente el fruto de un corazón y una mente inestable. ¿Qué quiere decir esto? Va a volver a caer una y otra vez. Porque están ahí, una mente y un corazón inestable que no han sido sanados, restaurados. Es que la restauración no es por fuera, es por dentro. Seguimos. ¿Te gustaría ser atraído solo por las cosas de Dios? Sí, ¿no es cierto? En lo profundo del alma, de cada creyente está el deseo de vivir plenamente para Dios. Ese deseo fue plantado dentro de nosotros cuando nos convertimos a través de la fe en Cristo Jesús. En ese momento el Espíritu Santo se instaló en nosotros y de inmediato comenzamos a experimentar este deseo justo de hacer las cosas a la manera de Dios. El deseo siempre estará ahí dentro del alma de un cristiano, aunque sea de doble ánimo. Pero la única manera de experimentar el gozo y la paz de Dios, la paz de Dios que Dios quiere para nosotros, es volver a un enfoque unánime en la vida cristiana. Cuando tú y yo nos convertimos a Dios, el Espíritu Santo, puso ese deseo en nosotros de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como Dios quiere. Aunque hoy estés pasando por una etapa de doble ánimo, siempre ese deseo va a estar. Y la única manera de que tú puedas es porque el deseo va a estar, pero tú no vas a experimentar el gozo ni la paz de Dios, porque vas a sentir un torbellino dentro tuyo, porque está este espíritu, o sea, está este doble ánimo en ti. Hay que buscar cómo salir de allí y buscar una vida cristiana conforme a lo que Dios quiere de tu vida. Cuando tú conociste a Cristo por primera vez, los sentimientos que tuviste, lo que experimentaste, recuerda eso, rememora aquello, porque eso puede ser como la llave para entender cómo salir de donde estás. Él quiere recordar a los creyentes, Jesús quiere recordar a los creyentes la importancia de tener una sola mente en Cristo. Como cristianos debemos ser firmes
inamovibles, siempre sobresaliendo en la obra del Señor, porque sabemos que en Dios nuestro trabajo no es en vano. Jesús claramente declara en Mateo 6:24 que ninguna persona puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se aferrará al uno y despreciará al otro. Mucha gente quiere estar bien con Dios y al mismo tiempo estar bien con el mundo. Es imposible. Si estás con Dios, entonces estarás mal con el mundo. Si tienes razón con el mundo, entonces estarás equivocado con Dios. Esto es lo que significa ser una persona de doble ánimo, es decir, tratar de estar bien tanto con Dios como con el mundo al mismo tiempo. Solo puedes servir a un maestro. Una persona de doble mente piensa tontamente que puede servir tanto a Dios como al dinero, o a Dios y al mundo, o a Dios y al diablo, o a Dios y a sí mismo. Esto no es posible. ¿Por qué te pongo todos estos ejemplos? Porque no solamente es al mundo. Muchas veces ese doble ánimo es por consentirte a ti, por servirte a ti, por tu ego, por tu vanagloria, por tu vanidad, o porque amas el dinero, o porque te gusta pecar, o porque te gusta el mundo y lo que Él te ofrece. Pero no puedes servir a dos señores. Dios nos muestra a través de las Escrituras que si carecemos de sabiduría podemos pedirla, porque Él tiene para darnos a todos en abundancia y se nos dará. Pero si estamos en una actitud vacilante con el Señor, no podemos esperar que Él nos dé nada, ya que nosotros no nos comprometemos con Él y con su palabra. Dios, ¿qué le puede dar a alguien que hoy le dice te voy a servir de todo corazón y mañana está diciendo no, yo no quiero nada con Dios, me voy a tomar un tiempo? Prácticamente es como cuando los jóvenes están de novios y quieren romper el noviazgo, entonces para no decir que van a romper el noviazgo, dicen nos vamos a tomar un tiempo, y ese tiempo es eterno porque nunca vuelven, no regresan a su noviazgo. Es como eso, tú hoy día estás muy afanado, muy aferrado a Dios, y mañana necesitas un tiempo. ¿Qué puede Dios darte sabiduría si sabe y Él conoce que hoy eres vacilante, que hoy estás bien y mañana estás mal? Todos necesitamos la sabiduría divina para poder discernir lo que es de Dios y lo que es del mundo o Satanás mismo. ¿Cómo obtenemos la sabiduría divina de Dios? La palabra de Dios en el versículo, la palabra de Dios nos da la clave. En Proverbios 9:10, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. ¿Cómo obtenemos sabiduría? Temiendo a Dios. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La verdadera sabiduría no puede ser encontrada lejos de Dios. Solo estando con Dios podemos obtener sabiduría. La cura para la doble mentalidad o doble ánimo es simplemente creer que lo que Dios dijo en su palabra es verdad. Su palabra es inefable y no regresará a él vacía, sino que logrará lo que él la envía a hacer. Dios no es un Dios que comprometerá su palabra y ciertamente no es un Dios de doble ánimo. Como pueblo de Dios, tampoco quiere que seamos personas de doble ánimo o que tomemos su palabra para jugar con ella. O la tomamos o no la tomamos. Pero yo hoy no puedo estar tomando la palabra de Dios para hablar de ella, para predicar, para tratar de llegar a alguna vida, y mañana estar haciendo todo lo contrario de lo que la palabra de Dios me manda. El apóstol Pablo nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, creer que la palabra de Dios es verdadera. Tampoco quiere que seamos y que es galardonado
de los que buscan y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Tú no vas a obtener un galardón si tú no le buscas constantemente, si tú no eres constante en tus caminos, si no eres diligente en tu trabajo espiritual. Si queremos que Dios nos mire favorablemente, necesitamos vivir como Él quiere que vivamos, con un solo corazón que cree, obedece y se mantiene firme en su verdad y que se encuentra en la Biblia. ¿Dónde está la verdad de Dios? En la Biblia. ¿Cómo debe ser nuestro corazón? Un corazón que cree, obedece y se mantiene firme. Cree en Él, cree que Él es verdad, que Él es real, que su palabra es verdadera, que su palabra se cumple. Mantenerte firme por más fuerte que venga la tormenta y obedecer. Obedecer. Si Dios nos ha mandado a guardarnos, a cuidarnos, a ser santos, obedezcamos. La palabra nos manda a orar, a velar. La palabra nos manda a ser prudentes. La palabra nos manda a ayunar. La palabra nos manda a tantas cosas. Obedezcámosla. Asegurémonos de creer que la Biblia es la palabra de Dios infalible, inerrante e inmutable. Sobre esa premisa, aprendamos lo que Dios dice en su libro y permitámosle implantarla. Implantar convicciones de su palabra y establecer los diseños celestiales en nuestros corazones. Cuando tú y yo creemos en la palabra, confiamos en Dios, Él va a implantar los diseños celestiales en nosotros y va a implantar su palabra en nuestras vidas. Es que no hay otra manera. Yo hace un poco tiempo atrás escuchaba que hablaban de implantar diseños celestiales, pero estaba lejos de la palabra. No se puede implantar gobierno celestial o diseños celestiales si no estamos ceñidos a la palabra, porque Dios va a implantar los diseños celestiales, pero primero va a implantar la palabra en nosotros. Esa palabra va a impactarnos, la va a grabar a fuego y de ahí va a implantar los diseños celestiales. Si eres de doble ánimo, te insisto a que te rindas a Dios en el día de hoy, porque solo en Él es donde se encuentra la verdadera estabilidad de la mente. Tu mente ha sido inestable hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no has entregado tu mente y tu corazón a Dios. Si hoy lo entregas, vas a encontrar la estabilidad, vas a encontrar la paz que tanto anhelas. Dios nos ha provisto una manera de escapar de la doble mentalidad. Depende de nosotros aceptar o rechazar lo que Él nos ofrece. Independientemente de nuestra elección, no tenemos excusa, porque Dios ha hecho su voluntad conocida al hombre a través de su palabra y a través de la creación. ¿Cómo llevas tu vida? ¿En la estabilidad a través de la palabra de Dios o en tu propia manera de inestabilidad a través de la duda y la vacilación? Para dejar de ser el hombre de doble ánimo, debes conseguir ayuda. Eres el hombre de doble ánimo y necesitas la sabiduría del Señor. Todo lo que tienes que hacer es pedir y no dudar, y Dios te lo dará libremente. Santiago dice que si te falta sabiduría, debes pedirla. Esta coyuntura es un punto crucial. ¿Cómo se encuentra la sabiduría? Algunos hombres de Dios enseñan que todo lo que tienes que hacer es orar. ¿Orar cómo? Creyendo. Orar creyendo que lo que estás pidiendo Dios te lo va a conceder. El hombre de ánimo debe terminar de ser un hombre de doble ánimo. Debe terminar de ser dos personas y ser tan solo una. El Señor nos ha provisto varios medios para que tengamos acceso a la sabiduría. Voy a nombrar algunos: la oración, la palabra de Dios
y a través de la guía del Espíritu Santo tenemos nuestros pastores, maestros, escuela dominical, maestros de estudios bíblicos, otros cristianos que pueden y quieren guiarnos a través de la palabra, mostrarnos la sabiduría de Dios que está escrita en ella. Y por último, tenemos la comunión con Dios. Hay 4 elementos involucrados para pedir sabiduría. El Señor ha puesto contramedidas que tienen peso y contrapeso para asegurarnos de que tenemos su sabiduría. Este enfoque multiperspectivo nos impide ir a la zanja de la conducta tonta. Actúas por tu cuenta, habrá tentaciones de autoengaño y de autosuficiencia. Si estás centrado en el Espíritu, sin el contrapeso de la palabra de Dios y el pueblo de Dios, aterrizarás en el subjetivismo. Si solo te centras en el Espíritu, puedes caer. Si solo usas la palabra de Dios, puedes malinterpretarla y aplicarla mal. Accedes a la comunidad de fe solo. El consejo puede ser iluminado por el Espíritu Santo o basado en la Biblia. La sabiduría del Señor es necesaria, pero debe acceder a ella ampliamente. Recuerda, la sabiduría de Dios es libre, disponible y solo tuvo acceso al camino de Dios. No hay otra manera. La sabiduría de Dios es libre. Tú puedes pedirla y Él te la dará. Concluimos. Debes determinar que vas a buscar la sabiduría de Dios y usar todos los medios de gracia disponibles para mantenerte centrado en la sabiduría de Dios. Como pueblo de Dios, determinemos gozosamente que no vamos a dudar de las verdades de Dios, sus doctrinas y sus principios, sino que con un solo corazón y mente e inquebrantables en nuestra fe nos pararemos sobre lo que Él enseña en su santa palabra. Amén. Muchos creen que esto del doble ánimo es algo que se pasa fácil. Es como un berrinche, una pataleta que le dio al hermano o a la hermana. No es así. Ya vimos que es una doble personalidad y es peligro mortal, porque como leíamos, como estudiábamos, esta doble personalidad empieza a dañar al espíritu, empieza a flagelar a Jesús dentro de nosotros, porque es como que hubieran 2 personitas dentro de nosotros peleando todo el tiempo. ¿Y quién va a ganar? Si tú no te has alimentado de palabra, si tú no estás sólido, porque por algo llegaste a esa situación. Pero tenemos las armas a través de la oración, la lectura y el escuchar palabra de Dios para poder salir de ese doble ánimo, de esa doble mentalidad. Es una mente dividida, que una quiere buscar la santidad y otra quiere ir tras los deseos de la carne. Y es un torbellino constante. Yo cuando estudiaba, yo cuando leía, yo decía qué tremendo, qué terrible. Me daba mucha tristeza pensar cómo vive una persona que tiene doble ánimo. Y creo que no se le ha dado la importancia que debe dársele. Creo que las personas que están pasando por estas situaciones son personas que deberían ser guiadas, con quienes debería trabajarse y ayudarles a salir de aquella situación. Ahora, busca ayuda, busca un guía, busca a alguien que te aconseje, que alguien que te ayude a poder entender. Busca personas que te hablen, te exhorten palabra, porque ya como leíamos anteriormente, viene por la fe, viene por oír y oír palabra de Dios. Y la fe, porque la persona de doble ánimo no tiene una fe firme, se basa todo en eso, que su fe es tambaleante. Entonces su fe tiene que ser
cimentada bien, y para que su fe sea cimentada firmemente, esta persona debe escuchar palabra de Dios, conocer palabra de Dios, entregar el control de su vida al Eterno, que Él sea quien rija en su mente y en su corazón. Y mucha oración, pero oración creyendo, porque como estudiamos, ellos oran, pero ellos no creen. Ellos no pueden orar por fe. Ellos oran y en ellos está la duda. Entonces hay que comenzar con una disciplina. Dios tenga misericordia de estas personas. Si es tu caso, si es lo que tú estás viviendo, bueno, en este estudio dimos todas las armas, ¿no es cierto? Y desmenuzamos totalmente cómo es el comportamiento de una persona que está bien y sólida en la fe, y cómo es viceversa la persona que está con un doble ánimo o una doble mente. Te invito a que puedas reflexionar en lo que hemos hablado, darte el tiempo para analizarnos, y si me estás viendo a través de Facebook, te invito a que le puedas dar like a este video, compartirlo en tus redes sociales para que pueda llegar a quienes lo necesiten. Y si tú me sigues a través de YouTube, te invito también que puedas darle like al video. Si es primera vez que nos ves, puedas suscribirte al canal para que te llegue notificación cada vez que subamos video. El Eterno te bendiga. Seas guardado por el ángel de Jehová, y nos vemos nuevamente, si el Eterno así lo permite, el día jueves, y ya la próxima semana, con la ayuda de Él, y si Él así lo quiere, retomaríamos lunes, miércoles y viernes. El Eterno te bendiga. Un abrazo en el amor de Él. Shalom, shalom.